Hola, te doy la bienvenida a Reconoce tu Esencia Divina, un episodio donde voy a estar compartiéndote una información que no tenía pensada compartir. Creo que este episodio lo estoy grabando más para mí que para ti, porque en la última semana he estado resonando mucho con una información, creo que hay un llamado distinto en mi interior. Bueno, hace 2 semanas fue como el primer momento. La semana pasada empiezo a leer un libro que llegó a mis manos muy espiritual y por eso, por esa razón y por todo lo que he estado viviendo, ayer escuchaba un podcast de Efecto Nicho, recomendado si lo quieres escuchar, de temas diversos, también que hablaba de espiritualidad, y siento que hoy debo hablar de esto, debo compartirte mi experiencia con la espiritualidad y lo que ha sido todo este proceso hasta llegar aquí. Cuando yo fui a crear el podcast, le pregunté a mi comunidad qué contenido creían que era el tipo de contenido que yo tenía o el tipo de mentora. Y ponía entre las opciones relaciones, amor propio, espiritualidad, desarrollo personal, no recuerdo qué otras. Y la mayoría de personas me asociaban con relaciones. Yo pensaba que mi mensaje estaba más asociado a la espiritualidad, pero hoy entiendo que eso se debe a la forma como yo concibo la espiritualidad y quizás que es muy diferente a como tú la concibas o a como otras personas también la conciban. Entonces hoy quiero compartirme un poco yo de este sentir, de esto que yo pienso y de cómo ha sido ese trasegar, ese camino hacia lo que hoy vivo como espiritualidad. Yo nací en una familia católica, mis padres no muy practicantes, sin embargo mi abuela materna sí era muy practicante y yo la acompañaba cada domingo a la misa. Por la noche cuando me quedaba en su casa, recuerdo que hacíamos muchas oraciones, era un rato larguísimo de oraciones y unas oraciones divinas que no volví a escuchar, parece que mi abuelita era la única que se las sabía y yo rezaba con ella antes de dormir. Creía muchísimo en el Divino Niño, era devota del Divino Niño y de alguna manera en esa edad de pequeña practicaba mucho el catolicismo. Sin embargo, a medida que fui creciendo, fui encontrando cosas que en el catolicismo no me llenaban o no me daban paz o no me daban tranquilidad o no resonaban conmigo y visité otras iglesias. Estuve una vez en un culto, creo que lo llaman, del cristianismo, unas rituales muy bonitos de cantos, de alabanzas. Me pareció muy bella la forma como transmitían la palabra de Dios, cómo usaban la Biblia y hacían estas conversaciones o interpretaciones de las parábolas. Sin embargo, no me sentía tampoco a gusto en esta iglesia. Con los años, tenía por ahí unos 24 años aproximadamente, empecé a estudiar metafísica. Un amigo era practicante estudioso, no sé cómo se le llame, al tema de todo lo que es la metafísica, de esa información también de hinduistas, de esos dioses. Me gustó muchísimo, encontré muchas respuestas, la llama violeta, cosas muy lindas. Sin embargo, después de mucho asistir a los encuentros, empezaron a vivirse en otro tipo de encuentros que a mí tampoco me gustaron, porque sentía que era un poco más de lo mismo, de adoctrinamiento, de juicios, de ver maldad afuera, que seguramente la hay, de criticar y juzgar otras prácticas que son muy respetables todas, y empecé a desconectarme de esta, digámoslo así, escuela que no era como formal, y por ende me desconecté también de estudiar metafísica y los dioses y las diosas y el hinduismo y todas las otras prácticas que se van como a mi modo de ver, y puedo estar diciendo alguna imprecisión, pero se van como traslapando los mensajes y la información. Una información muy quizás nueva era que también la llamaban así. El caso es que yo me alejo de nuevo de esa búsqueda, que no fue una búsqueda muy activa, lo reconozco. No es que yo haya sido de ir y de volver y no, no, eran cosas que iban llegando, que iba probando, que iba sintiendo y que sin querer queriendo, muy intuitivamente, no iban resonando conmigo, entonces iba tomando distancia. Pasaron muchos años, y estoy hablando de mucho más de 10 años desde esa práctica que les estoy contando metafísica, que me desconecté completamente de cualquier práctica espiritual. Cualquier práctica espiritual yo era ajena, creyendo en Dios.
no desde el agnóstica o atea, no creyendo en Dios, pero sin ser practicante ni estudiosa de ningún tipo de religión o estudio, o grupo, o secta o nada de eso. Tenía una pelea con Dios. Peleaba con Dios por la forma en cómo las religiones nos han vendido a Dios y era lo que yo no resonaba. ¿Qué cosas eran con las que yo peleaba? Por ejemplo, con el hecho de pensar que si yo hacía algo, incluso inocentemente, decir una mentira por algún miedo, por alguna situación, por seguridad misma, me iba a condenar en un infierno que tampoco me hacía sentido si existía o no existía, y que había un Dios allá arriba, afuera además, por allá en la estratosfera, viéndome y viendo a todo el mundo y diciendo: Se portó mal, se va para el infierno, estrella negativa, hay que castigarla". Eso a mí no me hacía sentido, no resonaba conmigo. También peleaba con la idea de que entonces si yo tomaba café o me dejaba el cabello largo o corto o la falda larga o corta como me vista, tenía que ver o iba a afectar más bien mi relación con ese Señor creador Padre que de entrada es puro amor. Y de hecho yo siempre digo, yo no he estudiado muchas religiones, pero siempre he dicho que en lo que más coinciden es en que Dios es amor. Entonces en esa pelea yo mejor no hacía ninguna práctica. Y llegué a un momento ya con esta un poco con formación en coaching, en programación neurolingüística, que además empecé todo este camino, que de alguna manera yo lo llamo camino espiritual, muy desde herramientas mentales. Entonces yo sentía que seguía alimentando mi mente más que no conectaba del todo con el espíritu, con la espiritualidad, con Dios. Cuando estaba en estas prácticas, ingresé a un espacio en el que hablaban con unos términos, unas frases que a mí me chocaban mucho. Llegaban, por ejemplo, al espacio y decían: es que anoche me conecté y me llegó este mensaje. Y yo decía: oh por Dios, yo no tengo un cable, yo no tengo un conector. ¿Dónde está la marranita y de dónde me conecto yo para que me lleguen mensajes? Entonces yo soy una desconectada de Dios y de la divinidad porque no me sé conectar. Y eso tuvo también mucho como en mi mente ese proceso de: no estoy conectada, no me sé conectar, soy muy poco espiritual, no hago prácticas, y empecé a juzgar mi forma o mi relación con Dios, porque no la sentía tan activa como quizás otras personas sí. Y aquí viene uno de los grandes problemas del ego, que es la comparación, en la necesidad de estar mirándonos con los demás y decir: pero este por qué hace esto, pero fulanito hace lo otro, pero yo no lo hago, entonces yo estoy mal o entonces el otro está mal. Cada quien tiene un camino espiritual diferente y es válido para cada uno. Después, ya un poco más cerca a la época en la que estoy grabando este episodio, empecé a entender una serie de comprensiones, lo llamo yo. Parte de ellas vinieron con la lectura de un libro en particular, y te voy a hablar de varios de una vez para que también tengas esas recomendaciones. El libro que a mí me cambió o empezó a cambiar la relación con Dios fue el libro Conversaciones con Dios de Nael. Creo que es Washed, el apellido, no lo sé pronunciar muy bien. Conversaciones con Dios cuenta cómo el escritor, después de unas situaciones, empieza a conversar y a escribir las respuestas que Dios le hacía, y él cuestionaba muchas de las cosas que yo me cuestionaba. Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Si Dios existe, ¿por qué permite los abusos, las violaciones, lo que pasa tan horrible con los niños? Si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? Si Dios existe, ¿por qué hay desigualdad? Y el libro, cuando yo lo empiezo a leer, empieza a darme respuestas a esas preguntas. Y allí empiezo a tener una comprensión distinta de lo que es Dios y de alguna manera acercarme más a Él. Una de las frases que yo digo mucho es que Dios no tiene ego. Dios no ama condicionalmente. Quien condiciona el amor es la personalidad, pero la divinidad, la esencia divina que tú eres, no condiciona el ego. Entonces, si Dios no tiene ego, no está diciendo: se vistió así, hizo esto, comió esto, tomó lo otro, ya no lo quiero, ya sí lo quiero. Si me reza, le quiero. Si no me reza, no lo quiero. No. Él no está esperando ni pendiente que tú estés haciendo lo que dice en algún papel que tienes que hacer.
para mí. De nuevo, mi creencia. Con este ejercicio entonces de entender esas nuevas comprensiones, llegó otro libro que también me dio mucha paz, mucha tranquilidad, que es El plan de tu alma. El plan de tu alma me empieza a mostrar el tema de la reencarnación y de cómo cada alma programa su existencia con su clan de almas y que todo lo que acontece en ese clan de almas son actos de amor. Por más doloroso para la personalidad, son actos de amor. Y que yo elijo dónde nazco, tú eliges las situaciones que necesitas aprender. Si tú necesitas aprender sobre abundancia, o a valorar el dinero o a valorar, no sé, el merecimiento, puedes haber configurado nacer en un país pobre o en una familia de escasos recursos o con situaciones precarias de hambre. Cuando yo entiendo esto, dejo de juzgar a Dios y de decir es que Dios es el culpable y entiendo que cada alma que es hija de Dios necesita experimentar todo lo que necesite experimentar para su plan de evolución. Y eso para mí, wow, eso fue liberador porque yo sufría mucho. La primera razón por la que yo dejé de ver noticias es que yo sufría cuando veía todo lo que pasaba en el mundo y cuestionaba y decía, esto no puede ser. Ahora dentro de mis nuevas comprensiones está el si sucede es porque está permitido, porque el alma sí lo quiso, porque lo permite. Nada pasa en este plano terrenal que tu alma no permita. Hay unas guías, hay unas líneas. Ese libre albedrío tiene unos marcos de actuación y el alma ha ido planeando. Claro, tú puedes decidir algo diferente a lo del alma, pero se te vuelve a encursar o a encauzar el camino. Entonces, luego llega, primero conversaciones con Dios, luego el plan de tu alma y como tercer libro llega a mí el curso de milagros. Un curso de milagros me empieza a lograr hacer como ese match, esa relación, esa conexión con todo lo que yo decía que era mental, que yo decía yo soy muy mental, poco espiritual y un curso de milagros se nombra como un entrenamiento mental. Y eso fue para mí la comprensión absoluta de que yo venía en un camino espiritual que no lo consideraba espiritual, incluso por los mismos condicionamientos sociales, ¿cierto? Porque la gente dice que ser espiritual es ponerse una bata blanca para los que no son de religiones específicas, sentarse a meditar todo el día, caminar descalzo y en las religiones cada cual con sus propias reglas, lineamientos o marcos de actuación y como yo no estaba practicando nada de eso, entonces yo creía que no era espiritual. Pero el curso de milagros viene a decirme, sí eres espiritual, porque has venido trabajando en tu mente, acallando tu ego, comprendiéndolo, teniéndolo manifestado y a partir de tener el ego manifestado, has ido cambiando creencias limitantes. ¿Cómo entendí esto? Cuando el curso de milagros dice que tenemos dos mentes, una mente recta y una mente egoica. La mente recta es la mente que piensa con Dios. ¿Y Dios es qué? Amor. Dios no ataca, Dios no juzga, Dios no critica, Dios acepta, Dios fluye. Y la mente egoica es la que piensa con falsas creencias. Y el curso de milagros dice que lo único que hay que corregir, digamos que el único milagro o el único milagro entre comillas o el único pecado más bien a corregir es el pensamiento de estar separados de Dios, de estar separados del otro. Wow, entonces yo decía, la programación neurolingüística, ¿qué hace? Reprogramar la mente, es decir, cambiar los pensamientos de la mente egoica por pensamientos más alineados con la mente recta, es decir, nos enseña a pensar más con Dios. ¿El eneagrama qué hace? El eneagrama nos ayuda a comprender cómo piensa mi mente egoica, cómo construir esa estrategia de personalidad y cómo aprender a ver esos comportamientos que no son de la mente recta, sino de la mente egoica para empezar a hacer esa transición de actuar cada vez más consciente en la mente recta. Eso fue para mí súper revelador. Por eso el curso de milagros a mí me hizo tanto sentido y me aportó tanta luz a mi vida. De hecho,
de las herramientas que he aprendido y de los libros, el curso de milagros ha sido algo muy para mí, no tanto para compartir con mis clientes y con mis consultantes, como lo hago con el enneagrama, como lo hago con la programación neurolingüística, que todo esto lo pongo al servicio de mis clientes en los programas. Un curso de milagros ha sido un ejercicio para mí, para entrenarme yo. Ha sido muy lindo porque me ha permitido ver entonces cómo sí soy espiritual y cómo fluyo yo misma con mis prácticas. Yo lo llamo como mis 7 mandamientos de la espiritualidad de Ángela, de la que yo vivo y de lo que para mí es práctica diaria de espiritualidad. Entonces, para aquí ir como dentro de lo que había preparado a hablar, que lo organicé esta mañana en mi proceso de incluso de journaling, que es una de las prácticas meditativas que hago, de esto necesito soltarlo, necesito sacarlo. Entonces, ¿cuáles son como los conceptos y la forma en que yo vivo la espiritualidad hoy en día? Y antes de contártelos, te quiero recalcar que ya lo dije, cada forma de conectar con Dios es válida. Finalmente, creo que es muy importante tener ni siquiera la creencia, la convicción, la certeza absoluta de que Dios existe. Creo que un poco lo que nos tiene el mundo más revueltico por estos días es que las personas no tienen una creencia firme en Dios. Y eso hace que se genere desesperanza, desasosiego, porque no hay de qué agarrarme en los momentos difíciles. No hay sobre quién o sobre qué sostenerme cuando no la estoy pasando bien y fácilmente me puedo quebrantar. De hecho, uno de los 10 aspectos de la felicidad, de la abundante felicidad, eso es un libro pequeñito que me leí hace un par de años, está el tema de la oración y de la conexión con Dios, la creencia, la fe. La fe es indispensable. Entonces, indiferente de el camino que tú hayas elegido, si estás en una iglesia, sigues una religión, sigues unas prácticas, si eres del judaísmo, el budismo, catolicismo, no importa. Lo importante es que encuentres tu fe, que encuentres tu manera de conectar con ese Dios, con esa divinidad que todos somos. Otra de las peleas que yo tenía era la gran cantidad de guerras que ha existido en nombre de la religión, ni siquiera el nombre de Dios, el nombre de la religión. Y cuando tuve la oportunidad de ir al Vaticano y ver esas figuras, me daba mucha tristeza y hasta miedo ver esas figuras de guerra, de agresión, de unos peleando contra los otros, de unos parados encima de los otros, porque finalmente somos uno, somos un solo hijo. Un solo hijo, la filiación, eso también lo nombra el curso de milagros, es que somos un solo hijo, no es que seamos muchos hijos, todos somos hermanos, todos conformamos esa filiación, es como si cada uno fuera una celulita de un solo cuerpo. Incluso el Maestro Jesús es nuestro hermano mayor. Él dice que no existen jerarquías, pero que Él es porque el libro está canalizado, es una canalización del Maestro Jesús, pero él dice que Él es un hermano mayor porque vino a mostrarnos el camino a partir de su experiencia aquí en la tierra. Entonces, retomando mis 7 mandamientos, el primero es el amor propio. Hace poco, hace aproximadamente un año, yo llegué a esta conclusión. Si yo soy hija de Dios, hecha a su imagen y semejanza, una de las mejores maneras de honrar a Dios es amándome a mí, cuidándome, acompañándome, sosteniéndome, maternándome, paternándome, haciendo este trabajo interior. He sido muy de la consigna y cuando me preguntaban o me han preguntado, Ángela, ¿cómo puede uno ayudar? ¿Uno qué puede hacer para que este mundo mejore? Mi respuesta siempre ha sido, trabaja en ti. En la medida en que tú estás bien, tú vas compartiéndote en tu entorno cercano, entonces tú impactas a tu hijo impacta a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus compañeros de colegio y cada personita va haciendo una cadena de impacto positivo. Pero todo empieza en ti. Y hace más o menos un año llegaba yo a esa comprensión. Honrarme a mí, amarme a mí, es amar a Dios porque soy su hijo. Yo soy madre y como madre, el que quiere a mi hijo, a mí me cae bien. Yo lo quiero. Si alguien que yo quiera, que esté en mi vida, no quiere a mi hijo, vamos a tener problemas. Entonces, si yo soy hija de Dios, Dios va a querer que yo me ame. Entonces, todas las prácticas de amor propio, de desarrollarme, de mi crecimiento personal, es
amar mi grandeza como hija de Dios, es reconocer ese ser imagen y semejanza y es amar la creación de Dios. Entonces mi primer mandamiento y primera práctica es seguir trabajando en mí, seguir amándome yo, seguir poniéndome en primer lugar. Y acá en mis clientes ha sido siempre como una dinámica porque el condicionamiento social nos dice que si tú te pones de primero, entonces eres egoísta. Y no, es que si tú no estás bien, tú no puedes dar bienestar ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tu pareja, ni en tu trabajo. No puedes hacer bien las cosas porque eres un ser integral. Entonces ese es mi primer mandamiento, amarme a mí sobre todas las cosas, porque a través del amor a mí amo a Dios. El segundo, que es incluso uno de mis valores y lo declaré dentro de un ejercicio que hice a principio de este año, finales del año pasado, que declaré mis nuevos valores para mi nueva identidad, la bondad es el primer valor. Y esto lo hablaba con una angeóloga que gracias a todas las personas que me han acompañado, porque esto también es algo que quiero compartir ahorita al final de este episodio, esa relación que tengo con Dios. Con una de mis angeólogas hablábamos de eso, me decía, pero ¿cómo me dices que tú no eres espiritual? Es que tú quieres hacerle daño a la gente, tú actúas con maldad. Yo le decía, no, jamás. Entonces sí, eres espiritual. Entonces mi segundo mandamiento es actuar siempre con bondad. Que nunca en mi corazón haya un deseo de ataque, de daño. Y no creas que es algo tan sencillo, porque por aquí hay una partecita que está al final. Una de las cosas que en este mundo mundano, valga la redundancia, criticar es parte del día a día y estar en entornos y en conversaciones donde se critica al otro, a veces es un reto tomar distancia o no participar. Y cuando tú estás criticando, estás enviando vibraciones negativas a esa persona. Entonces eso no es un acto de bondad. Entonces ahí empieza lo que es la espiritualidad en el día a día, ¿cierto? Porque es muy fácil si te vas para el Tíbet, siempre lo he dicho, por allá en la montaña, donde no te relacionas con nadie, porque todos los monjes están igual que tú, en silencio absoluto, en estados meditativos, donde no hay a quien juzgar. Allá es muy fácil, pero acá en el día a día es donde se empieza a poner a prueba cada una de las decisiones que tú tomas. Entonces, actuar con bondad, que no haya nunca rabia en mi corazón, rencor, deseo de venganza, deseo de dañar, incluyendo con mis pensamientos y con mis palabras, es parte de esas prácticas y que me lo recuerdo todo el tiempo. Yo tengo una hojita pegada en la pared donde están mis valores y siempre es actuar con bondad y hago procesos de conciencia y hacerme responsable cuando no actúo con bondad, que ojo, no es igual a culparme. No es ir por la noche a darme rejo y decir, hoy critiqué, soy mala. No, recuerda, Dios no tiene ego y no está condicionando el amor que te tiene, porque tú lo condicionas. Mañana voy a ser más cuidadosa, voy a aprender de esto, cuando esté en estos espacios, me retiro, hago silencio o digo que no voy a participar o me hago el muerto. Tomas decisiones para poder seguir con ese proceso. Eso es parte como de mis análisis diarios. El tercero es la generosidad, que es otro de mis valores. Y ojo con esto, esta comprensión también fue muy linda a principio de año o finales que declaré mis valores porque tenía la generosidad hacia el otro. Pero cuando me di cuenta que yo no tenía el merecimiento incorporado, entonces declaré que la generosidad es primero conmigo y luego con el otro. De nuevo, primero yo y luego el otro. Y en esa generosidad es el compartirme, el dar información, el estar listo, dispuesto a ayudar cuando estén mis capacidades, posibilidades, tenga el tiempo, tenga la energía, la generosidad desde el dinero, la generosidad desde todos los aspectos de la vida, en las relaciones. Entonces, actuar con generosidad, porque además, si soy hecha imagen y semejanza de Dios, Dios es generoso, Dios es abundante, Dios es ilimitado. Entonces, yo tengo esas mismas características. ¿Cómo lo vivo en el día a día? Cuarto, el saberme sostenida, el saberme acompañada. Por mucho tiempo de mi boca salía una frase donde yo decía, es que siempre estoy sola, es que a mí nadie me ayuda, es que a mí nadie me apoya, es que siempre sola para todo. Y cuando entendí que Dios siempre está conmigo, que yo hago parte de Dios y Dios hace parte de mí, es decir, somos uno,
entendí que no estoy sola. Y entonces ahí viene el pedir guía, el soltar, el confiar en Dios, pero confiar de verdad, no como siempre digo, Diosito, confío en ti, pero que sea mañana a las 8 de la mañana y que sea alto, azul. Eso no es confiar, eso es condicionar eso también que estamos diciendo que tanto confío. Confiar es suelto y confío. Y realmente, siempre también otra frase es que se haga lo que Dios quiera, pero entonces somos tercos en seguir nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Entonces el sentirme acompañada y sostenida también es pedir guía, es pedirle a Dios compañía, es pedirle al Espíritu Santo que tome el control de mi mente y mis pensamientos y obre milagros en mí. Es decir, que me ayude a ver las creencias limitantes para poderlas cambiar. El saber que Dios está conmigo, que Jesús me acompaña, que hay seres de luz, ángeles que están aquí dispuestos a sostener. Y el quinto es soltar y confiar, que ya lo hablaba, ¿cierto? Realmente es decir, listo, estoy en una búsqueda de empleo, envío una hoja de vida y que sea lo que Dios quiera. Me encargo de hacer mi parte, ojo, porque aquí viene la acción. La acción es importante. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré en la Biblia. No sé en qué parte porque no soy estudiosa de la Biblia, pero sé que lo dice. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces la acción es importante. Yo hago lo que a mí me corresponde y suelto y le dejo a Diosito, a la divinidad, al Espíritu Santo, que pase lo que a mí me corresponda, lo que sea para mi bien mayor, para mi bienestar y el de todos los involucrados. El sexto es darle un lugar a mi vida en el día a día a Dios. ¿Y esto cómo es? Entonces, no para mí, para Ángela Monroy, ¿cómo es estar con Dios en el día a día? Yo en la mañana, en mi práctica del diario, que ojo, tengo tiempo en que me desconecto de ese diario, no te voy acá a mentir a decir llevo un año y tantos días haciendo el diario, no. Por ejemplo, a finales de octubre tuve más o menos 2 semanas en que no cogía el diario. Entonces, yo en mi diario tengo un ejercicio que es con el que empiezo mis mañanas. Amado Padre, amado Dios, Dios lindo, como me salga en ese momento y escribo una conversación con Él. Escribo como una carta. Ese es mi acercamiento diario. Yo le doy un espacio a Dios en mi vida. Cuando no hago diario, esto sí es una práctica que sí hago siempre, es que lo primero que hago, incluso antes del diario, es agradecer. Diosito, gracias por un nuevo día. Todos los días. Eso es darle un lugar. Y la gratitud creo que da para un episodio completo porque es una herramienta gratuita y poderosísima para manifestar abundancia, para elevar las hormonas de la felicidad, para el bienestar. Es otra de las 10 leyes o reglas, no recuerdo el título, de la abundante felicidad. Y por último, mi séptimo mandamiento es el respeto por el otro, que este me ha costado un montón y me sigue costando, porque entonces aquí viene el no atacar, el si me atacan no respondo, el no juzgar, el no tomarme personal lo que el otro hace, el ver la grandeza del otro. A veces no vemos la grandeza del otro, la juzgamos, pero este por qué actúa así, pero este por qué me habla así, pero no me gustó lo que me dijo. Esta semana tuve un episodio donde estaba en esta conversación. ¿Y qué hice? Dije, Diosito, ayúdame a ver a esta persona con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a entender esta situación, el para qué la estoy viviendo. Cómo suelto y confío porque empiezo a juzgar y me costó porque mi mente, además que yo soy muy mental, por eso empecé con todo este tema de las herramientas mentales, empieza a conversar, a decirme cosas, meditaba, respiraba, no voy a pensar más en esto, me puse a leer, cómo me desengancho de esa mente egoica y empiezo a pensar con Dios, cómo actuaría Jesús, cómo pensaría Jesús, cómo vería Jesús a esta persona. Pero aún hoy, ya llevo mucho rato en este tema del respeto, sigo trabajando duramente en respetar cada vez más, sobre todo desde el juicio hacia el otro. Yo estaba hace ya unos 6 7 años, el tiempo pasa muy rápido, en una escuela y en la escuela nos pusieron un ejercicio. Cada que hiciéramos una crítica o un juicio, metíamos un dinero al sobre, creo que eran 5.000 pesos a un sobre. Y en 15 días que teníamos el encuentro, teníamos que llevar el sobre con el dinero que teníamos. Yo dije, no, mi ego.
dijo, no, facilísimo, no, aquí no hay ningún problema. Yo no critico a nadie, yo no juzgo a nadie, yo no voy a meter plata a ese sobre. Al día siguiente salí, yo tenía una moto en ese entonces, y en la esquina de mi casa iba pasando un carro muy lento de un señor hablando por teléfono, hablando por celular. Y lo primero que pensé fue, pero señor, es que uno hablando por teléfono mientras maneja, y fui consciente, ay, mira cómo juzgo, ay, mira cómo sí critico. Y empezar a darme cuenta de eso fue muy revelador, porque creía que no, mi ego decía que no. Y desde ese tiempo vengo haciendo el ejercicio. ¿He ganado terreno? Sí. Sin embargo, sé y soy consciente que aún me falta. Y estas son las 7 prácticas que yo llevo día a día para vivir mi espiritualidad. Una práctica diaria, una espiritualidad práctica, lo llamo yo, y me siento en paz y me siento tranquila y no me doy palo. Y cuando llevo tantos días sin el diario, lo que hago es reflexionar qué está pasando, que no estoy con esos hábitos, que no estoy con estas prácticas que a mí me alimentan, mi vibración me la elevan, qué está pasando, y empiezo a ver qué situaciones hay alrededor que me están sacando y me llevan al acelere, a la rutina, al día a día, y vuelvo a centrarme. Para mí es la manera en que me ha funcionado y en la que he encontrado paz y tranquilidad, viviendo con mayor conciencia cada día y sintiéndome parte de esa divinidad. Sin embargo, y te decía que al final del episodio te quería contar un poco lo que está pasando ahora, y es que a la luz de diferentes ejercicios, en un masaje que estaba hace unas 2 semanas, luego viene este libro, luego ayer viene este podcast que escuchaba, desde ese masaje hace 2 semanas, fue como una señal de hay que ir un paso más. No sé si es adelante, a un lado, porque no hay jerarquías, pero es como si tuviera un llamado a algo más, a conectarme más. Creería yo que con seres de luz o con ángeles que son mensajeros de Dios, que son intermediarios con Dios. Hay algunos que vibran en una frecuencia más cercana a nosotros. Desde hace algún tiempo, unos 3 años creería yo, viene rondando esta idea en mi cabeza, quizás explorar otras herramientas, registros akáshicos, canalizaciones, no sé, y en la última semana he estado resonando mucho con algo más, no sé qué. Y para esto, y lo que te quería decir con esto es que adicional a esta relación con Dios, que sea la creencia que tú tengas, hay unos seres dispuestos a apoyar. Yo no los veo, yo no los siento, yo no los escucho, o quizás sí, y no soy consciente, es parte de lo que quiero como explorar y no sé cuál va a ser el camino, pero espero que en unos episodios te pueda decir, mira, esto fue lo que encontré, pero sé que existen, sé que están ahí para apoyarnos, sé que están ahí para acompañarnos, pero también sé que hay que confiar en esa sabiduría interna y que tú puedas encontrar las prácticas que a ti te correspondan o que para ti se sientan bien, en las que encuentres paz y tranquilidad. Finalmente, creo que eso es lo que da la fe. Paz, tranquilidad en el corazón, en el alma, y aprender a vivir las diferentes situaciones que esta vida terrenal nos presenta día a día de una manera más fluida, sin tanta resistencia y sin tanto sufrimiento. Esto era lo que te quería compartir hoy. Si te gustó, déjame un comentario. Si tienes preguntas, sígueme en las redes sociales, @angelamonroy.co en Instagram. Y estoy aquí para ayudarte a reconocer tu esencia divina y que vivas una vida con propósito. Chao.